Muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado, y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si quieres que la biblioteca siga iluminando senderos, apóyala. Comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato, y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Y si quieres apoyarla aún más, puedes convertirte en mecenas en Patreon. Ahora, comencemos con la narración. El mapa perdido del almirante Zeno, secretos del tiempo y el océano. El almirante Zeno era un hombre de estatura imponente, con hombros anchos que parecían forjados por los vientos del Atlántico y ojos que reflejaban el brillo del horizonte, más allá de cualquier puerto conocido. Su reputación lo precedía, veterano de tormentas imposibles, explorador incansable y estratega que nunca había perdido un solo barco en su flota, aunque muchos habían dudado de su cordura al insistir en rutas que parecían dibujadas por la fantasía y no por mapas oficiales. Zeno había nacido en una familia cuyos nombres y apellidos resonaban como ecos de mareas y puertos olvidados. Los Zeno eran navegantes, cartógrafos y soñadores, obsesionados con las rutas del Atlántico Norte, con sus corrientes traicioneras y sus costas que cambiaban de nombre según quien las descubriera. Durante generaciones, habían estudiado cartas náuticas, diarios de marineros desaparecidos y relatos de viajeros que aseguraban haber visto islas y accidentes geográficos que ningún mapa reconocía. Para ellos, la geografía no era solo un registro de la Tierra, era un laberinto de secretos que aguardaba a quien tuviera la paciencia y la audacia de desentrañarlos. Fue en Venecia donde el destino cruzó finalmente su camino con el misterio. Entre los estantes polvorientos de una biblioteca olvidada en un palacio que apenas resistía la humedad del canal, Zeno encontró un cofre cubierto de velos de seda y cerraduras que parecían haber sido diseñadas para resistir el tiempo mismo. Dentro, cuidadosamente enrollado y protegido por pergaminos de cera y aceite, estaba un mapa que parecía desafiar todo lo que se conocía de la cartografía de su época. La tinta, oscura y brillante a la vez, delineaba costas que nadie había registrado, islas diminutas que flotaban solitarias en medio del océano y archipiélagos cuya ubicación desafiaba toda lógica de navegación. Algunos trazos parecían antiguos y erosionados, mientras otros brillaban como si la luz los hubiera encontrado recientemente, como si el propio mapa respirara entre sus manos. Zeno no podía apartar la vista de aquel pergamino. Había algo en la disposición de las líneas, en el equilibrio entre las tierras y los mares, que sugería intención y conocimiento más allá de cualquier explorador conocido. Las islas que aparecían en el mapa no tenían nombre, pero estaban marcadas con símbolos enigmáticos, círculos concéntricos, cruces diminutas, formas que recordaban olas, conchas y peces, como si el mapa tuviera un lenguaje propio de quienes vivían en comunión con el mar. Cada trazo parecía un susurro, y Zeno sentía que escuchaba voces de antiguos navegantes, que le pedían que continuara donde ellos habían fallado o desaparecido. Al estudiar los símbolos, su mirada se posó sobre runas que jamás había visto, tallados minuciosos, intrincados, que parecían moverse bajo la luz de las velas. Algunos se asemejaban a constelaciones, otros a corrientes marinas. Y había marcas que insinuaban peligros ocultos, remolinos y arrecifes invisibles. La primera lectura fue torpe y fragmentaria, Zeno entendía poco, pero cada fragmento que descifraba le daba la certeza de que aquel mapa no era un simple documento de navegación. Contenía advertencias y secretos, instrucciones cifradas que solo un navegante de su calibre podía comenzar a interpretar. Cada línea trazada, cada símbolo encriptado, parecía vibrar con una energía que no podía explicarse con lógica ni con la razón de los hombres.
Pasaron horas mientras Zeno extendía el pergamino sobre la mesa de roble, observando cada detalle, girándolo para alinearlo con la luz, midiendo distancias y comparando formas con mapas conocidos. La tinta parecía jugar con él, revelando detalles solo cuando lo miraba desde cierto ángulo, como si el mapa evaluara su atención y su paciencia. Era imposible no sentir que aquel hallazgo no había ocurrido por casualidad, la sensación era de llamada, de destino. Cada Zeno desde el principio de la familia había soñado con mapas así, pero ninguno había tenido la oportunidad de sostenerlo entre sus manos, de sentir su peso y su misterio. Entre las sombras de la biblioteca, mientras el sol caía tras los canales y las campanas de Venecia comenzaban a resonar, Zeno comprendió que no podía guardarse aquel secreto solo para sí. El mapa exigía acción. La responsabilidad de continuar lo que otros no habían podido completar recaía sobre él, y la familia Zeno, con su obsesión por las rutas del norte, parecía haber preparado el terreno para este momento durante generaciones. La historia, la aventura y el riesgo se combinaban en un solo pergamino que brillaba con la promesa de descubrimientos que podían cambiar todo lo que se conocía sobre los mares y los confines del mundo. El almirante sentía que cada línea, cada curva de costa, cada isla dibujada en tinta oscura era una invitación, y al mismo tiempo, un desafío. La combinación de islas inexistentes, costas desconocidas y símbolos encriptados despertaba en él una mezcla de temor y éxtasis. Temor porque la travesía prometía peligros invisibles, corrientes desconocidas y tempestades capaces de destruir flotas enteras. Éxtasis porque la posibilidad de descubrir lo que nadie había visto le recordaba por qué se había convertido en lo que era, un hombre que vivía para explorar y comprender lo inexplorado, para tocar los bordes del mundo donde la imaginación y la realidad se confundían. Zeno pasó noches enteras junto a la lámpara de aceite, descifrando las runas marinas y anotando sus primeras observaciones. Cada símbolo parecía un mensaje cifrado por alguien que entendía los secretos del océano, y cada interpretación que lograba abrir era como encontrar una puerta a un mundo desconocido. Corrientes, mareas, vientos y rocas sumergidas, todo estaba codificado, y aunque apenas podía empezar a comprenderlo, la sensación de que el mapa estaba vivo se hacía cada vez más intensa. El pergamino parecía reaccionar a sus manos, a su mirada, a su intención. Y Zeno sintió que el conocimiento de generaciones pasadas fluía hacia él a través de esas líneas y figuras. Al amanecer, con el primer rayo de luz reflejándose en los canales de Venecia, Zeno tomó una decisión silenciosa. No era un acto impulsivo, era la consecuencia de toda una vida de preparación, de entrenamiento, de sueños heredados y obsesiones familiares. Sabía que el mapa exigía ser seguido, que su destino estaba marcado por esas rutas trazadas siglos antes y que la historia de su familia no podía terminar sin que se emprendiera aquella expedición. No había lugar para dudas, la aventura comenzaba, y cada paso que diera sería acompañado por la certeza de que lo desconocido aguardaba, brillante y peligroso, más allá del horizonte que siempre había contemplado desde la cubierta de sus barcos. Mientras enrollaba cuidadosamente el pergamino y lo colocaba dentro de un estuche de cuero, Zeno podía sentir el peso del tiempo y la historia sobre sus hombros. Cada generación de Zeno había aguardado este momento, y ahora él tenía en sus manos la llave de secretos que podrían redefinir la navegación y la comprensión de los océanos. El mapa no solo era un documento, era un llamado que resonaba a través de los siglos. Y el almirante entendía que su vida y la de su tripulación quedarían marcadas por la audacia de seguirlo. El aire de Venecia, cargado de sal y bruma de canal, parecía susurrarle promesas y advertencias al mismo tiempo. Zeno cerró los ojos, respiró profundamente y por un instante, sintió que el mundo entero se detenía. Los barcos en los muelles, los gondoleros, las campanas de la ciudad y los ecos del pasado parecían inclinarse ante la solemnidad de ese momento. Había hallado algo que trascendía la ambición personal y la gloria, un mapa que pedía ser vivido, sentido y comprendido, un mapa que podía llevarlo a los confines del mundo, donde la realidad y el misterio se entrelazaban en una danza que solo los más valientes podían seguir.
Y así, en la calma de la ciudad dormida y bajo la vigilancia de siglos de historia, el almirante Zeno se convirtió en el heredero de un secreto que no estaba destinado a permanecer oculto. Lo que tenía ante sí no era solo papel y tinta. Era el inicio de una travesía que desafiaría todo lo que sabía sobre los mares, la navegación y la propia vida, un viaje que comenzaba con la primera lectura de símbolos encriptados, con la primera comprensión de runas marinas que parecían respirar y con la certeza de que su destino, y el de su linaje, estaba a punto de desplegarse en la vastedad del Atlántico desconocido. El mapa había comenzado a circular, aunque solo en susurros, entre los eruditos y marineros de Venecia. Rumores de viajes fantásticos más allá de lo conocido flotaban en los cafés de los canales y en las tabernas, donde los capitanes compartían historias de tormentas y monstruos marinos. Algunos decían que el mapa podía conducir a islas que no existían en ningún registro oficial, que mostraba rutas que bordeaban mares embravecidos y territorios que desaparecían y reaparecían según los caprichos de la marea. Los comerciantes lo mencionaban con cautela, y los nobles lo miraban con mezcla de codicia y escepticismo. La leyenda crecía con cada relato, hablaban de vientos que obedecían la intención de quien navegara el mapa, de luces misteriosas que guiaban hacia lo imposible y de peligros que desafiaban toda lógica humana. Cada historia reforzaba la sensación de que lo que Zeno había encontrado no era solo un documento, era una puerta a un mundo que pocos se atreverían a explorar. El joven heredero Zeno, con apenas 23 años, sentía el peso de siglos sobre sus hombros. Aunque su espíritu estaba lleno de ansias de aventura, la responsabilidad era ineludible. Al recibir formalmente el mapa tras la muerte de su padre, comprendió que la obsesión familiar no había sido una simple pasión, era una preparación generacional para él, para que asumiera el desafío cuando llegara su momento. Cada línea del pergamino parecía exigirle una promesa, y cada símbolo le recordaba que el conocimiento y el poder que contenía no podían ser ignorados. Sabía que su vida cambiaría irrevocablemente, que la gloria y el peligro caminaban de la mano, y que cualquier error podía significar la desaparición de todo lo que su familia había custodiado. Los preparativos para el viaje fueron meticulosos y extensos. Se revisaron embarcaciones, se repararon mástiles y velas, se abasteció la nave con víveres y medicinas, y se estudiaron las corrientes y mareas de los mares conocidos y de los más misteriosos. Zeno no dejaba nada al azar, cada decisión, cada observación del mapa y cada medición de latitud o longitud se convertían en rituales de precisión y respeto. Cada noche repasaba los símbolos, intentando comprender los mensajes ocultos, mientras diseñaba rutas alternativas en caso de que los vientos o la tormenta pusieran a prueba la resistencia de su tripulación. Era un viaje que desafiaría la realidad misma, y él necesitaba estar preparado para lo inesperado, para lo que ninguna carta náutica ni experiencia previa pudiera anticipar. En el puerto, la tripulación se presentaba con rostros tanto conocidos como desconocidos. Entre ellos había hombres curtidos por años de navegación, cuya mirada firme y manos callosas hablaban de experiencia y lealtad, y había otros, recién llegados, cuyo silencio y discreción ocultaban motivos que Zeno aún no podía discernir. Entre aliados y posibles traidores, el joven heredero debía aprender a leer la intención tanto como los rostros. Algunos se habían sentido atraídos por la promesa de riqueza, otros por la fama y la aventura, y unos pocos por un fervor casi religioso hacia lo desconocido. Cada uno de ellos desempeñaría un papel crucial, y la interacción entre sus deseos, miedos y secretos se convertiría en una danza peligrosa a medida que el viaje avanzara. La primera noche en el puerto tuvo un aire de presagio. Mientras la ciudad dormía entre el reflejo de las lámparas en el agua y el murmullo de los canales, Zeno caminaba por la cubierta de su nave, inspeccionando cada cuerda y vela, sintiendo el vaivén suave del agua contra el casco. La brisa llevaba un olor salado mezclado con humo de chimeneas lejanas y rumores de historias que los marineros contaban al pasar. Una sensación de destino inevitable lo envolvía, el mapa no era solo un pergamino, era un llamado que resonaba en cada fibra de su ser. Cada sombra que se movía en la cubierta, cada crujido de la madera bajo sus pies,
Parecía marcar el inicio de algo más grande que él mismo, algo que había esperado siglos para revelarse. Mientras la tripulación se acomodaba en las literas y redes, y la luna reflejaba su luz sobre la superficie oscura del agua, Zeno permanecía solo, con la mirada fija en el horizonte lejano que apenas podía adivinarse entre la niebla. La ciudad dormida, los canales silenciosos y el murmullo de las olas eran testigos de un instante suspendido entre la realidad y la promesa de lo desconocido. Todo su entrenamiento, toda la preparación y toda la herencia de su familia se condensaban en aquella noche, donde el pasado, el presente y el futuro parecían encontrarse en un solo punto. Era un momento de silencio antes de la tormenta, de concentración antes del desafío, de reflexión antes de lanzarse al vasto océano que aguardaba con sus secretos y peligros. El joven heredero sentía cómo la responsabilidad y la emoción se entrelazaban en su pecho. Cada símbolo del mapa cobraba sentido más allá de su forma. Cada línea que había trazado algún cartógrafo antiguo parecía susurrarle instrucciones, advertencias y promesas. Sabía que debía guiar a su tripulación no solo con el conocimiento de la navegación, sino con la claridad de su intención y la fuerza de su voluntad. Cada decisión tomada en esa noche silenciosa marcaría la diferencia entre el éxito y la pérdida, entre descubrir lo imposible o desaparecer sin dejar rastro en los registros de la historia. Incluso mientras caminaba entre las cuerdas y el mástil central de la nave, Zeno percibía que el mapa tenía un efecto sobre quienes lo rodeaban. La tripulación miraba con respeto y cierta cautela, como si entendieran que sostenían algo más que un simple pergamino. Había tensión y anticipación en el aire, una mezcla de temor, esperanza y curiosidad que se extendía como una corriente invisible entre cada marinero. Era la sensación de que el mundo conocido estaba a punto de terminar, y de que lo que vendría después sería un territorio que solo los más audaces se atreverían a explorar. Mientras la luna ascendía sobre el canal, reflejando sus rayos en la madera pulida de la nave, Zeno sintió una conexión profunda con la historia de su familia. Cada Zeno que había soñado con rutas imposibles, que había perdido amigos y fortuna persiguiendo lo desconocido, parecía susurrarle ánimo y advertencias a la vez. Era como si la sangre de generaciones de marinos fluyera en sus venas en ese instante, recordándole que estaba preparado para asumir lo que otros no habían podido, para continuar la búsqueda de lo que ningún hombre había visto y que solo existía en la mezcla de mapas antiguos, leyendas y coraje puro. La primera noche en el puerto terminó con el joven heredero contemplando el horizonte, consciente de que a la mañana siguiente la rutina del puerto se desvanecería para dar paso a lo extraordinario. La ciudad, con sus luces y murmullos, quedaría atrás, y el océano, vasto e inabarcable, se abriría ante ellos con la promesa de islas invisibles, tormentas que desafiaban la lógica y secretos que aguardaban ser descubiertos. Zeno sabía que no habría retorno al mundo tal como lo conocía. Lo que comenzaba era un viaje donde cada instante contaría, donde la valentía, la astucia y la determinación se convertirían en la brújula que guiaría su destino y el de quienes lo acompañaban. El joven heredero permaneció allí, en silencio, escuchando los leves sonidos del puerto dormido, el chapoteo de las olas contra el casco, el crujido de las maderas, el susurro de la brisa en los aparejos. Todo parecía conspirar para recordarle que estaba parado en el umbral de lo desconocido, que el mapa no era solo una guía geográfica, sino un espejo que reflejaba la audacia y la fe de quien lo seguía. Era la noche del llamado, la primera de muchas, donde la responsabilidad, la promesa y el misterio convergían en un instante que quedaría grabado en su memoria y en la historia que estaba a punto de escribirse sobre las aguas del Atlántico. La salida del puerto estuvo teñida de un aire eléctrico, como si el mismo Adriático contuviera la respiración. Los rumores de Venecia habían viajado antes que ellos. Los comerciantes murmuraban sobre un mapa que llevaba a lo imposible. Los marineros advertían sobre destinos donde la cordura no tenía cabida. Y los viejos capitanes recordaban leyendas de viajes que nadie podía explicar. Entre superstición y asombro, la tripulación subía a bordo con respeto, con ojos que buscaban señales en cada gesto del joven Zeno, y oídos atentos a cualquier indicio de que el mundo conocido estaba a punto de dejar de existir.
Al dejar atrás los muelles y el reflejo de las luces en los canales, el silencio se hizo más intenso, y cada ola que golpeaba el casco parecía anunciar el inicio de algo más grande que ellos mismos. No pasó mucho tiempo antes de que el mar demostrara que no era un elemento inerte ni predecible. Tormentas surgían con una rapidez que desafiaba toda experiencia y todos los pronósticos. Nubes oscuras se arremolinaban sin previo aviso, y vientos que cambiaban de dirección de forma inesperada golpeaban las velas. A veces, Zeno tenía la extraña sensación de que no eran simples fenómenos naturales, sino fuerzas invisibles que evaluaban cada decisión, cada maniobra, cada trazo del mapa que sostenía su destino. La tripulación observaba con mezcla de miedo y reverencia cómo rayos iluminaban las olas en formas imposibles, mientras los remolinos parecían señalar rutas que solo Zeno podía percibir. Entre las olas y la espuma, surgieron los primeros encuentros con criaturas que parecían haber emergido de relatos fantásticos. Peces gigantes con escamas iridiscentes se acercaban a la nave, siguiendo el barco con una curiosidad inquietante, mientras bandadas de aves que no correspondían a ningún catálogo conocido cruzaban el cielo, emitiendo gritos que resonaban como advertencias. A veces, la espuma parecía adoptar formas casi humanas, figuras que desaparecían antes de que alguien pudiera distinguirlas. La tripulación murmuraba sobre magia o presagios, algunos rezaban, otros reían nerviosamente, pero todos comprendían que estaban navegando en un territorio donde la naturaleza y la leyenda se mezclaban en un solo escenario. Mientras tanto, Zeno dedicaba horas a descifrar parcialmente los símbolos y constelaciones que aparecían en el mapa. Cada signo parecía una clave que conectaba la Tierra con el cielo, las corrientes marinas con la posición de las estrellas. La primera constelación olvidada que logró identificar lo dejó sin aliento. Su forma coincidía con un patrón de olas y corrientes que jamás había visto en los atlas oficiales. Entendió que el mapa no era solo un registro de ubicaciones geográficas, sino un compendio de conocimiento ancestral, un sistema que unía observación, cálculo y misterio, y que solo podía ser comprendido a medida que se interactuaba con el océano mismo. Cada descubrimiento parcial le daba una sensación de poder y a la vez de humildad. Sabía que apenas arañaba la superficie de algo que trascendía generaciones, civilizaciones y el tiempo. No todo era armonía ni admiración entre los hombres de la nave. Los primeros días de travesía revelaron tensiones que habían estado latentes desde la preparación del viaje. Algunos miembros cuestionaban la autoridad de Zeno, otros dudaban de la autenticidad del mapa, y varios más comenzaban a manifestar miedo ante las tormentas y fenómenos que ningún hombre podría comprender. Las discusiones surgían como olas inesperadas, interrumpiendo las rutinas y poniendo a prueba la paciencia del joven almirante. Zeno, consciente de que la cohesión de la tripulación era tan vital como la precisión del mapa, se mantenía firme y sereno, ejerciendo autoridad con firmeza y demostrando conocimiento sin arrogancia. Cada conflicto era un recordatorio de que no solo se enfrentaban a mares desconocidos, sino también a la fragilidad humana, a los celos, a la codicia y al miedo que podían corroer incluso a los más valientes. A medida que avanzaban, las noches en el océano adquirían una cualidad casi sobrenatural. Las estrellas parecían moverse con un propósito, y ciertos astros brillaban con intensidad inusual, iluminando islas invisibles o revelando corrientes que escapaban a la percepción ordinaria. Zeno pasaba horas observando el cielo y el mapa al mismo tiempo, buscando correspondencias entre constelaciones olvidadas y símbolos antiguos. A veces, los signos se alineaban, ofreciendo rutas que la intuición humana no podría haber trazado sola. Cada descubrimiento parcial era celebrado con discreción, porque el verdadero significado aún estaba oculto, y la posibilidad de errores mortales permanecía latente. Mientras tanto, la tripulación comenzaba a reconocer la figura del almirante como algo más que un líder. Era un guardián de secretos que exigían respeto y obediencia, aunque no todos podían comprender su visión. Los murmullos de desconfianza se mezclaban con admiración cautelosa, y cada maniobra del barco, cada ajuste de velas y timón, era observado con atención.
Zeno debía equilibrar la autoridad con la persuasión, la disciplina con la empatía, y el conocimiento con la paciencia, porque incluso un pequeño conflicto interno podía desviar la nave de la ruta que el mapa marcaba con precisión misteriosa. Entre los momentos de tensión y los hallazgos sorprendentes, también había instantes de maravilla pura. Un banco de medusas brillantes iluminaba la noche como constelaciones marinas, y criaturas cuya existencia parecía imposible se acercaban al casco con movimientos que recordaban danzas rituales. La tripulación, a pesar del miedo inicial, aprendía a reconocer señales, a leer patrones y a confiar en la intuición de Zeno, quien parecía percibir detalles invisibles a los demás. Era una relación de aprendizaje mutuo, los hombres aprendían del almirante, y él aprendía de ellos, de la manera en que reaccionaban ante lo extraordinario y cómo cada experiencia podía enseñar algo nuevo, sobre el mapa y sobre el océano mismo. El mar no solo probaba su habilidad de navegación, sino también la resistencia emocional y mental de cada miembro de la tripulación. Los conflictos internos surgían no solo por miedo o desconfianza, sino por la presión de lo desconocido, por la mezcla de expectativa y riesgo que impregnaba cada jornada. Zeno, con su mirada firme y su voz calmada, lograba mantener el rumbo y la disciplina, pero sabía que el verdadero desafío no era la tormenta, ni los monstruos marinos, ni siquiera las corrientes ocultas, sino mantener unidas a personas comunes frente a lo imposible. La épica de la travesía no residía solo en la distancia que recorrían, sino en la cohesión que podían sostener en medio de la incertidumbre y el misterio. Cada día que pasaba reforzaba la sensación de que estaban en territorio donde la realidad se doblaba y el mito cobraba forma tangible. Los símbolos descifrados parcialmente del mapa ofrecían guía, pero también generaban preguntas que aumentaban la tensión. ¿Qué había más allá de los límites conocidos? ¿Qué fuerzas gobernaban esas tormentas aparentemente dirigidas? ¿Hasta qué punto podían confiar en la percepción de sus sentidos? Zeno comprendía que el viaje sería tanto de descubrimiento físico como de prueba del espíritu, y que cada miembro de la tripulación tendría que enfrentar sus propios miedos mientras el océano parecía observándolos, evaluándolos y desafiándolos. Y así, mientras la nave avanzaba hacia lo desconocido, con tormentas que surgían sin patrón y criaturas fantásticas que se asomaban entre la espuma, Zeno mantenía la calma, la concentración y la firme determinación. Cada maniobra, cada observación, cada interpretación parcial de los símbolos y constelaciones era un paso más hacia un destino que aún no podía comprender del todo, pero cuya magnitud se percibía en la intensidad del viento, en el resplandor de las olas y en el latido conjunto de la tripulación que empezaba a aceptar, con miedo y asombro, que estaban participando en algo que trascendía cualquier mapa anterior y cualquier historia conocida. A medida que la nave avanzaba, Zeno se sumergía en relatos que parecían emerger de otra época. Historias de exploradores que habían desaparecido sin dejar rastros. Hombres y mujeres que habían osado desafiar los límites del mundo conocido y que jamás regresaron para contar su experiencia. Estos relatos antiguos se mezclaban en su mente con las experiencias recientes. Fantasmas de aventuras perdidas parecían deslizarse sobre las olas junto con la bruma marina. Cada historia de viajes que terminaban en misterio o tragedia servía como advertencia y al mismo tiempo como inspiración. La determinación de Zeno se fortalecía al imaginar que, tal vez, su destino era continuar donde ellos habían fallado. Culminar una búsqueda que había permanecido inconclusa durante décadas, siglos incluso. Fue durante una madrugada silenciosa, con la niebla envolviendo la cubierta y las luces de las estrellas reflejándose en la espuma, que los primeros indicios concretos de lo imposible comenzaron a manifestarse. Entre las sombras ondulantes del horizonte, la tripulación avistó siluetas de islas que no correspondían a ningún registro oficial, que no aparecían en cartas náuticas ni en mapas antiguos. Su forma era irregular y cambiante, y parecía que se movían suavemente con las corrientes, apareciendo y desapareciendo según el ángulo de observación. Algunos marineros murmuraban sobre magia. Otros recordaban relatos de tierras fantasma que habían escuchado en los puertos, y Zeno, sin perder la calma, observaba cada detalle, midiendo distancias y tomando nota de los símbolos que podrían relacionarse con aquellas visiones.
La incredulidad se mezclaba con fascinación, estaban presenciando fenómenos que desafiaban toda lógica, y cada avistamiento reforzaba la sensación de que el mapa tenía vida propia, guiando sus ojos y su intuición hacia lugares que solo existían en el filo entre la realidad y la leyenda. En medio de esta asombrosa sucesión de descubrimientos, Zeno hizo un hallazgo que cambió radicalmente su comprensión de la misión, un mensaje secreto, cuidadosamente grabado en un borde oculto del mapa. No era tinta ni dibujo convencional. Parecía un relieve casi imperceptible que solo podía descubrirse al rozarlo con los dedos y al inclinarlo bajo la luz adecuada. Cada trazo del mensaje estaba escrito en un código que combinaba símbolos antiguos con signos de navegación, y aunque no revelaba instrucciones directas, ofrecía pistas sobre cómo interpretar los enigmas del mapa. La sensación de descubrir un secreto tan meticulosamente escondido llenó a Zeno de una mezcla de asombro y reverencia. Estaba ante algo que superaba la función de simple guía geográfica y que parecía destinada a desafiar al navegante en cuerpo, mente y espíritu. A medida que los fenómenos se multiplicaban, la tensión entre fe y razón se hizo palpable entre los hombres de la tripulación. Algunos interpretaban cada aparición de islas imposibles, cada torbellino repentino o cada criatura marina desconocida como señales divinas, presagios que debían ser respetados y seguidos sin cuestionamiento. Otros, más escépticos, buscaban explicaciones racionales, mecánicas, naturales, insistiendo en que todo podía reducirse a corrientes, mareas y coincidencias extraordinarias. Los debates se intensificaban, y Zeno, en el centro de ellos, comprendía que la habilidad de mantener la cohesión de su equipo dependía tanto de su liderazgo como de su propia capacidad de integrar lo inexplicable dentro de un marco de propósito y seguridad. Era un equilibrio delicado. Reconocer la maravilla y el misterio sin permitir que el miedo o la incredulidad socavaran la disciplina y el enfoque necesarios para la travesía. Con cada lectura del mensaje secreto y cada interpretación parcial de los símbolos, Zeno comenzó a comprender que el mapa tenía un propósito que iba más allá de la mera geografía. No se trataba solo de islas, costas o rutas desconocidas, era un artefacto que contenía conocimiento, advertencias y enseñanzas diseñadas para quien supiera descifrarlas. Las constelaciones olvidadas, los símbolos encriptados y los avistamientos imposibles convergían en un sistema de guía que conectaba el mundo físico con la percepción, la intuición y la experiencia directa del navegante. Era un mapa que no solo indicaba dónde ir, sino también cómo observar, cómo interpretar y cómo comprender la relación entre la realidad visible y los secretos que se escondían en ella. Zeno pasaba horas examinando cada línea, cada símbolo y cada relieve, notando cómo ciertos patrones se repetían y cómo las tormentas, las corrientes y los avistamientos de criaturas parecían sincronizarse con las marcas en el mapa. Comenzaba a percibir un ritmo casi musical en la manera en que el mundo respondía a su navegación, como si cada decisión, cada maniobra y cada observación estuviera siendo evaluada por un patrón más grande, diseñado para poner a prueba no solo la destreza física, sino también la inteligencia, la paciencia y la percepción del navegante. Cada descubrimiento, por pequeño que fuera, reforzaba la certeza de que estaban siendo guiados, de que la travesía no era aleatoria ni casual, sino que respondía a un propósito más profundo, antiguo y quizá casi consciente. Los días se sucedían entre la observación de fenómenos imposibles y la interpretación de signos crípticos. Los marineros empezaban a notar que el océano parecía tener conciencia, que ciertas corrientes y remolinos aparecían solo cuando la nave se aproximaba a determinados puntos, y que los vientos, de manera casi imperceptible, ajustaban su fuerza y dirección para facilitar la navegación hacia zonas que coincidían con lo indicado en el mapa. La percepción de que estaban siendo acompañados por fuerzas que escapaban a la comprensión humana producía respeto y temor simultáneamente, y cada miembro de la tripulación debía aprender a confiar tanto en Zeno como en la propia intuición que el océano parecía estimular en ellos. En ese ambiente de maravilla y tensión, Zeno comprendió que su papel no era solo guiar un barco, sino interpretar un mensaje vivo que se desplegaba a cada instante. Cada tormenta, cada criatura,
Cada constelación y cada isla que aparecía o desaparecía tenía sentido dentro de un esquema más amplio. Y era su deber descifrarlo, proteger a la tripulación y continuar la búsqueda sin permitir que el miedo, la codicia o la incredulidad interfirieran. La experiencia de cada día enseñaba algo nuevo, y la comprensión parcial del mapa reforzaba su convicción de que estaban participando en una travesía que excedía cualquier expectativa. No era solo un viaje a territorios desconocidos, sino un viaje de entendimiento, de alineación con fuerzas que trascendían la geografía y que solo podían ser percibidas por quien tuviera la mente y el espíritu preparados. Cada noche, mientras la luna bañaba el océano con un brillo plateado y las criaturas marinas danzaban en la superficie, Zeno meditaba sobre lo aprendido. El mapa no era un objeto estático, era una guía dinámica, un desafío y un maestro que exigía atención, dedicación y coraje. Comprender su propósito más allá de lo geográfico significaba aceptar que la aventura no era solo física, sino también intelectual y espiritual. Cada día en la travesía se convertía en una lección, y cada descubrimiento en una confirmación de que estaban en el umbral de algo que podría cambiar la percepción del mundo tal como lo conocían. Así, en medio del océano, entre avistamientos imposibles, tormentas dirigidas por fuerzas invisibles y mensajes secretos grabados en el mapa, Zeno y su tripulación avanzaban en una travesía que desafiaba la razón y la experiencia, obligándolos a integrar fe y lógica, intuición y disciplina. Cada instante los acercaba no solo a destinos físicos desconocidos, sino a un entendimiento más profundo del mapa, del océano y del propósito que había guiado a generaciones de Zeno hasta ese preciso momento. Lo que había comenzado como un hallazgo en una biblioteca veneciana se transformaba ahora en un viaje que obligaba a todos a enfrentar lo imposible con valentía, sabiduría y una reverencia silenciosa ante los secretos que el mundo aún guardaba bajo la superficie de las aguas profundas y misteriosas. El primer gran naufragio ocurrió cuando la noche cayó repentinamente sobre el Atlántico, sin aviso, como si el tiempo mismo hubiera decidido cambiar de rumbo. Zeno y su tripulación se encontraron atrapados en una tormenta que desafiaba toda lógica, vientos que parecían girar en círculos sobre la nave, olas que se levantaban con fuerza sobrenatural y relámpagos que iluminaban figuras en la espuma que ningún marinero podía reconocer. Fue entonces cuando comprendieron, con un estremecimiento que recorrió toda la cubierta, que el mapa parecía cobrar vida. Cada línea, cada símbolo, parecía ajustarse, como si reaccionara a la posición de la nave, a la forma en que el timón giraba, a la manera en que Zeno interpretaba sus señales. No era un simple documento, era un organismo que interactuaba con el mundo, que medía la pericia del navegante y la obediencia de quienes lo acompañaban. En medio de la tormenta, figuras emergieron de las profundidades del océano. Criaturas que los cuentos solo mencionaban con cautela se levantaban sobre las olas, guardianes míticos del mar, colosales y brillantes, con escamas que reflejaban la luz de los relámpagos y ojos que parecían conocer cada secreto de los navegantes. No atacaban, pero su presencia imponía un respeto absoluto, su aparición era un juicio silencioso, una prueba de que la tripulación podía enfrentar lo que ningún hombre ordinario soportaría. Zeno, manteniendo la calma, ordenó maniobras precisas, evitando los golpes de las olas y respetando las señales implícitas de estas criaturas, comprendiendo que cada acción debía alinearse con el misterio que los rodeaba. Tras la tormenta, y con la tripulación recuperando el aliento entre el daño parcial que la nave había sufrido, avistaron lo que parecía imposible, una civilización perdida, oculta en un archipiélago que ningún mapa oficial registraba. Las construcciones se alzaban sobre islotes de roca, talladas con precisión, adornadas con símbolos que resonaban con las runas del mapa. Habitantes de aspecto noble y ceremonioso se movían por las orillas, observando la llegada de la nave con mezcla de curiosidad y solemnidad. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, la arquitectura, los rituales y las costumbres parecían pertenecer a una era que jamás había sido documentada en la historia conocida. Zeno comprendió que no se trataba solo de islas fantasma o de tierras inaccesibles, sino de mundos que existían al margen del tiempo,
donde la experiencia humana y la memoria del océano se entrelazaban en secreto. Para ganar el acceso a los secretos que esta civilización custodiaba, Zeno y su tripulación debieron someterse a pruebas de valor y sabiduría. No eran desafíos físicos únicamente, había enigmas que requerían lógica, observación y comprensión de símbolos antiguos, acertijos que vinculaban las corrientes del océano con las constelaciones olvidadas y que evaluaban la capacidad de discernir patrones donde todo parecía caos. Algunos miembros de la tripulación dudaban, otros temían fallar, y un par incluso consideraron la posibilidad de rendirse ante lo que parecía imposible. Pero Zeno, con su experiencia y autoridad, guiaba cada paso, recordando que la travesía no era simplemente llegar a un destino, sino aprender a interpretar un mundo que funcionaba según leyes que ellos apenas comenzaban a comprender. A través de estas pruebas, comenzaron a percibir un patrón en la forma en que el mapa respondía y señalaba rutas. Cada acertijo resuelto, cada maniobra correcta frente a criaturas míticas o corrientes traicioneras, parecía desbloquear un nuevo nivel de comprensión. Finalmente, tras días de observación y resolución, el mapa reveló coordenadas que Zeno nunca había imaginado, un lugar fuera del tiempo, señalado con símbolos que se iluminaban bajo la luz de la luna y que parecían casi palpitar. No eran simples coordenadas de latitud y longitud, eran un punto donde la geografía, la historia y la percepción se cruzaban, un destino que existía más allá de la experiencia lineal y que prometía respuestas a los misterios que el mapa había guardado durante siglos. El aire estaba cargado de anticipación. Cada miembro de la tripulación sentía, sin necesidad de palabras, que estaban a punto de descubrir algo que trascendía cualquier mapa, cualquier historia de exploración, cualquier conocimiento humano conocido hasta entonces. Zeno, con el mapa abierto frente a él y las estrellas observando desde el cielo, comprendió que la verdadera aventura apenas comenzaba, que cada tormenta, cada criatura, cada civilización encontrada y cada prueba superada los había preparado para un encuentro que no se medía en distancias, sino en comprensión y valentía. El joven heredero, ahora con la certeza de que el mapa tenía un propósito más allá de lo geográfico, se dio cuenta de que su rol no era solo el de capitán, sino el de intérprete y custodio de secretos antiguos. La travesía no solo consistía en avanzar hacia lo desconocido, sino en entenderlo, en responder a sus desafíos con sabiduría y en guiar a su tripulación hacia un destino que exigía tanto coraje como claridad de mente. Cada ola, cada constelación, cada runa del mapa era una lección que debía ser comprendida para que el viaje continuara con éxito. A medida que la nave se preparaba para dejar atrás la civilización perdida, Zeno y su tripulación se dieron cuenta de que lo que habían aprendido hasta ese momento era apenas un fragmento del conocimiento guardado en el mapa. Cada coordenada, cada símbolo, cada aparición de islas inexistentes y criaturas fantásticas, cada prueba de valor y sabiduría, les había enseñado a percibir el océano de manera distinta, no como un espacio vacío, sino como un ente vivo, dinámico y consciente, capaz de interactuar con quienes se aventuraban en sus profundidades. El lugar fuera del tiempo se mostraba ahora como la meta próxima, un horizonte intangible que no podía ser alcanzado simplemente con mapas convencionales ni con brújulas tradicionales. Era un destino que exigía paciencia, interpretación y coraje, y que prometía revelar los secretos que habían motivado la obsesión de generaciones de Zeno, un conocimiento que unía la experiencia humana con la memoria del océano, la historia con el mito, y la navegación con el entendimiento profundo de la vida misma. La travesía continuaba, y con cada milla recorrida, Zeno sentía que la conexión entre el mapa, el océano y la tripulación se fortalecía. Cada gesto de la tripulación, cada maniobra ante tormentas y criaturas míticas, y cada acertijo resuelto ante la civilización perdida, se entrelazaba en un patrón que solo podía ser percibido desde la observación, la experiencia y la intuición. El mapa no solo guiaba la nave, guiaba sus mentes, sus corazones y sus espíritus hacia algo que trascendía lo conocido, algo que estaba esperando ser descubierto en la convergencia de tiempo, espacio y sabiduría ancestral. En la cubierta,
Mientras el viento del Atlántico golpeaba con fuerza y las estrellas observaban silenciosas, Zeno entendía que el viaje era ahora más que geografía y cartografía, era un aprendizaje continuo. Un diálogo entre humanos y océano, un reto que ponía a prueba la fe, la razón, el coraje y la capacidad de comprender lo que parecía imposible. La joven tripulación, agotada y maravillada, comenzaba a aceptar que su rol no era solo obedecer órdenes, sino participar activamente en la interpretación de un mundo que el mapa les estaba revelando, donde cada gesto, cada decisión y cada acto de valor contribuía a la travesía épica que los uniría para siempre al misterio que habían encontrado entre las olas del Atlántico desconocido. La travesía continuaba, y con cada jornada el océano parecía transformarse en un escenario donde la realidad se doblaba ante los ojos de quienes se atrevían a observar. No pasaron muchas jornadas antes de que los primeros artefactos surgieran ante la mirada de la tripulación. Objetos que flotaban sobre las olas, que giraban y se desplazaban desafiando toda ley conocida de la física, algunos emitiendo una luz suave y pulsante, otros suspendidos en el aire como si ignoraran la gravedad. Algunos artefactos tenían inscripciones que coincidían con los símbolos del mapa, y Zeno comprendió de inmediato que no se trataba de simples fenómenos naturales, sino de mecanismos diseñados para interactuar con la mente y la intención del navegante. Cada objeto parecía evaluar, señalar y, en ocasiones, guiar la nave hacia rutas que solo podían comprenderse a través de la intuición y la pureza de propósito. Pero la travesía no se desarrollaba sin sombras. Entre los hombres que acompañaban a Zeno surgieron tensiones que no podían ignorarse. La ambición se filtró en el corazón de algunos, y la codicia por los secretos y tesoros prometidos comenzó a corroer la lealtad. Surgió una traición, silenciosa y calculada, provisiones desaparecieron, coordenadas fueron alteradas deliberadamente, y la comunicación interna de la nave se vio contaminada por rumores y desconfianza. La tensión se hizo palpable, y la estabilidad del viaje pendía de un hilo. Zeno, consciente de que la misión podía fracasar si cedía a la desunión, actuó con astucia legendaria. Reunió a los implicados, desenmascaró sus intenciones y reasignó responsabilidades de manera que la amenaza no solo se neutralizara, sino que se convirtiera en una lección de disciplina y unidad para toda la tripulación. Su liderazgo mostró que la verdadera autoridad no residía en la fuerza, sino en la claridad de propósito, la justicia y la capacidad de mantener la visión de la misión por encima de los conflictos personales. Mientras la tensión se disipaba y la nave retomaba su rumbo, algo más profundo comenzó a manifestarse. La conexión espiritual entre Zeno, el mapa y la tripulación se fortaleció. Cada gesto, cada acción tomada con pureza de intención parecía resonar con el mapa, que respondía como si fuera consciente de la moral y la disposición del navegante. Los artefactos se alineaban más fácilmente, las constelaciones olvidadas brillaban con mayor intensidad, y los fenómenos extraños del océano parecían suavizarse, ofreciendo caminos más claros y seguros. Zeno comprendió que la travesía no era solo física ni intelectual, sino también espiritual. Solo quienes actuaban con honestidad, valor y respeto hacia el misterio podían recibir la guía completa que el mapa estaba dispuesto a ofrecer. Finalmente, tras días de expectación, la primera visión de la tierra prometida se presentó ante ellos. Entre la bruma matinal y el reflejo de las olas, surgió en el horizonte la silueta de un continente o isla desconocida, como un espejismo hecho real. No había mapas que lo registraran, no existían historias que lo describieran con precisión. Parecía un fragmento del mundo oculto, un lugar suspendido entre lo legendario y lo tangible. La tripulación, agotada y maravillada, guardó silencio, reconociendo la magnitud del momento. Cada línea del mapa, cada tormenta superada, cada criatura observada y cada prueba de valor habían convergido hacia esa visión. Era la promesa hecha realidad, un territorio que respondía a la audacia, la pureza y la perseverancia de quienes se habían atrevido a seguir lo imposible. Zeno permaneció en la proa, mirando la silueta que lentamente se definía, y sintió una oleada de respeto y gratitud. La experiencia había sido mucho más que un viaje de descubrimiento geográfico,
Había sido un desafío de espíritu, ingenio y moralidad. Comprendió que la verdadera recompensa del mapa no era la Tierra misma, sino la transformación de quienes lo seguían, la claridad en el pensamiento, la firmeza en la voluntad y la apertura del corazón hacia los misterios del mundo. La tripulación, inspirada por la visión, comprendió que cada sacrificio, cada noche sin dormir y cada tormenta enfrentada había tenido sentido. El océano, con sus enigmas y pruebas, había enseñado más sobre la naturaleza del coraje, la colaboración y la percepción de la realidad que cualquier lección anterior. Cada hombre y mujer que había dudado o temido ahora reconocía la importancia de la pureza de intención, y la reverencia silenciosa hacia la tierra desconocida unió a la tripulación en una comprensión compartida de propósito y destino. El mapa, ahora plenamente respetado y comprendido, parecía palpitar en manos de Zeno. Sus símbolos se iluminaban con suavidad, como si celebraran la obediencia, el valor y la sabiduría que había mostrado la tripulación. Los artefactos flotantes respondían, girando en formación, y las criaturas míticas del océano se acercaban sin amenaza, observando, como testigos del logro y del respeto mostrado por los humanos que habían navegado entre lo imposible y lo desconocido. Cada señal indicaba que la travesía estaba entrando en una nueva fase, donde los secretos antiguos, los enigmas del mapa y la tierra prometida comenzaban a alinearse en un orden que solo podía comprenderse a través de la experiencia directa y la atención plena de cada participante. Zeno, consciente de que la visión era solo el inicio de un capítulo aún más profundo, dio instrucciones precisas a la tripulación: maniobrar con cuidado, observar cada cambio en la marea y en la luz, y mantener la unidad y la disciplina, porque el territorio desconocido prometía maravillas y peligros que ningún mapa convencional podría anticipar. La tierra que surgía en el horizonte no era solo un lugar físico, sino un desafío en sí misma, un enigma que requeriría valor, sabiduría y cooperación para descifrar y explorar plenamente. Mientras la nave se acercaba lentamente, la emoción se mezclaba con la responsabilidad. Cada miembro de la tripulación entendía que estaban ante un territorio que podía ofrecer respuestas, conocimiento y tesoros que trascendían lo material, pero también que cualquier error podía significar pérdida o desastre. La preparación, el respeto hacia los fenómenos del océano y la atención a las señales del mapa eran ahora más cruciales que nunca. Zeno, con la vista fija en la silueta que se definía ante ellos, comprendió que su travesía había logrado lo que pocos habían siquiera imaginado: abrir un portal hacia un mundo que desafiaba la historia, la geografía y la comprensión humana. Cada tormenta, cada criatura, cada traición enfrentada y cada prueba de valor había contribuido a este momento de revelación. La tierra desconocida prometida estaba ahora al alcance, y la aventura que había comenzado como un descubrimiento en un archivo veneciano se transformaba en la materialización de un destino que trascendía generaciones y expectativas. En la cubierta, mientras la bruma se disolvía y la primera luz del día iluminaba la tierra prometida, Zeno respiró profundamente, sintiendo que cada línea del mapa, cada símbolo encriptado y cada experiencia vivida había sido un paso hacia la comprensión de un misterio mucho más grande que la mera geografía. La travesía hasta ese punto había demostrado que la combinación de valor, astucia, pureza de intención y liderazgo podía transformar la incertidumbre en conocimiento, el peligro en oportunidad y el mito en realidad tangible. El horizonte ahora mostraba el continente o isla desconocida con claridad creciente, y la tripulación, consciente del logro, se preparaba para la próxima fase de exploración, sabiendo que la verdadera prueba aún estaba por venir. La visión que se desplegaba ante ellos no solo confirmaba la autenticidad del mapa, sino que también subrayaba el propósito más profundo de la travesía: enseñar, desafiar y revelar, guiando a quienes tuvieran la sabiduría y el valor para comprenderlo plenamente. La niebla envolvía el horizonte como un velo impenetrable cuando la nave finalmente alcanzó el archipiélago misterioso. Los primeros islotes aparecían apenas entre brumas que parecían moverse con vida propia, arrastradas por corrientes invisibles que desafiaban cualquier lógica de navegación conocida. Cada ola rompía con un sonido que se asemejaba a un susurro antiguo,
como si el mar mismo murmurara secretos olvidados a quienes se acercaban con respeto y valentía. Zeno, firme al timón, observaba cada movimiento del océano con precisión, consciente de que cualquier error podía sumergirlos en el olvido que tantas veces había reclamado a exploradores menos preparados. Al desembarcar, la tripulación se encontró con ruinas ancestrales que desafiaban toda cronología. Columnas erosionadas, templos colapsados y plataformas talladas con precisión imposible mostraban símbolos que anticipaban la historia de Europa y América, como si la civilización que los había construido hubiera conocido eventos que siglos después marcarían la evolución de continentes enteros. Zeno recorrió los pasillos de piedra, sus dedos rozando inscripciones que coincidían con los símbolos del mapa. Cada hallazgo reforzaba la certeza de que el mapa Zeno no solo era un instrumento de navegación, sino un registro de conocimiento profundo y anticipatorio, un legado de mentes antiguas que habían comprendido la interconexión del mundo mucho antes de que los libros lo registraran. Entre los grabados y petroglifos, la tripulación descubrió arte rupestre que parecía relatar historias completas de exploraciones, encuentros y fenómenos naturales que desafiaban la comprensión. Algunas imágenes mostraban barcos avanzando hacia tierras que no existían en mapas oficiales, mientras otras representaban criaturas marinas y formaciones geográficas desconocidas. Zeno comprendió que cada trazo era una clave, una instrucción codificada que debía interpretarse junto con el mapa para revelar rutas, peligros y secretos ocultos durante siglos. La emoción y el asombro de la tripulación se mezclaban con el respeto. Estaban caminando entre la evidencia tangible de una sabiduría que trascendía el tiempo. Fue entonces cuando apareció un guía ancestral, un hombre de aspecto casi etéreo, cuyos ojos reflejaban la profundidad del océano y la memoria de las eras. Su conocimiento sobre el mapa Zeno era absoluto, y sus palabras resonaban con autoridad y misterio. Hablaba de las fuerzas que habían protegido el mapa durante generaciones, de las pruebas que debían superarse y de la importancia de la pureza de intención para acceder a los secretos que el archipiélago custodiaba. Zeno comprendió que no solo necesitaba descifrar símbolos y coordenadas, sino también sintonizar con la sabiduría que el guía representaba, integrando la percepción, la ética y la intuición para continuar la travesía. Las pruebas que enfrentaron fueron exhaustivas y complejas, combinando desafíos morales y físicos. Puentes suspendidos sobre precipicios invisibles requerían equilibrio y concentración, mientras que acertijos simbólicos les exigían descifrar códigos que unían constelaciones, corrientes marinas y formas de la Tierra. Cada error podía resultar en caída o en la pérdida temporal de acceso a rutas cruciales, y cada éxito fortalecía su comprensión del mapa y del mundo que representaba. La tripulación, fatigada pero inspirada, comenzó a percibir que cada prueba no era solo un obstáculo, sino una lección. El mapa enseñaba a quien estaba dispuesto a escuchar, a observar y a actuar con integridad. Entre desafíos y descubrimientos, Zeno se dio cuenta de que la verdadera prueba no estaba en la fuerza física ni en la inteligencia, sino en la capacidad de mantener la cohesión, la confianza y la honestidad ante situaciones que superaban cualquier comprensión ordinaria. La traición había sido superada en etapas anteriores, pero ahora cada acción debía ser medida no solo en términos de supervivencia, sino en términos de moralidad y pureza de intención. Solo aquellos que actuaban con justicia y respeto podrían acceder plenamente a los secretos del archipiélago y comprender el propósito final del mapa. La interacción con el guía ancestral reveló detalles que hasta entonces permanecían ocultos. La relación entre los símbolos, las corrientes y las constelaciones, así como la forma en que ciertas formaciones geográficas se conectaban con eventos históricos que parecían predecidos por generaciones anteriores. Cada instrucción que Zeno y la tripulación recibían exigía atención completa y colaboración, y el aprendizaje era continuo. No existía un conocimiento absoluto sin la práctica directa, sin la interpretación de señales y sin la integración de la experiencia vivida en el mar y en la tierra. Mientras exploraban el archipiélago, Zeno comprendió que su viaje estaba en un punto crucial. El mapa no solo indicaba rutas, sino que exigía un entendimiento profundo de la relación entre intención,
observación y acción. Cada maniobra, cada decisión y cada interpretación correcta de símbolos y arte rupestre era un paso hacia la revelación completa. La travesía se transformaba en un ritual de aprendizaje y descubrimiento, donde el líder debía guiar, enseñar y proteger, y la tripulación debía obedecer, colaborar y aprender. A medida que los días pasaban en el archipiélago, el entendimiento de la tripulación se profundizaba. Los artefactos que antes desafiaban la física comenzaban a ser comprendidos. Los acertijos simbólicos podían resolverse con mayor rapidez, y la conexión espiritual con el mapa se hacía más evidente, las rutas se aclaraban. Los fenómenos marinos se volvían comprensibles, y las señales del entorno eran leídas con precisión. Zeno sabía que cada lección aprendida aquí sería esencial para los pasos finales de la travesía, y que la combinación de valor, sabiduría y pureza de intención determinaría el éxito o fracaso definitivo de la misión. La presencia del guía ancestral, los artefactos interactivos, las ruinas predictivas y las pruebas exhaustivas habían transformado el viaje de un desafío geográfico a una experiencia que integraba historia, ética, espiritualidad y ciencia. Zeno y su tripulación comenzaron a comprender que estaban participando en algo que superaba cualquier expedición conocida. No se trataba simplemente de descubrir tierra, sino de conectar con un conocimiento que podía alterar la percepción de la historia y del mundo mismo. Cada acción correcta, cada interpretación acertada de símbolos y cada muestra de coraje reforzaba la legitimidad de su misión y la fuerza del vínculo que los unía como equipo frente a lo desconocido. Cuando finalmente la niebla comenzó a despejarse, revelando más del archipiélago y sus secretos, Zeno comprendió que habían alcanzado un punto donde lo tangible y lo intangible convergían. Cada ruina explorada, cada acertijo resuelto y cada prueba superada servía como preparación para el descubrimiento del lugar, fuera del tiempo, el destino final que el mapa Zeno había indicado desde el inicio. La travesía había alcanzado su clímax en comprensión, coraje y disciplina, y la verdadera recompensa estaba por revelarse, un encuentro que uniría historia, leyenda y destino en un solo momento épico, confirmando la grandeza de la empresa iniciada por el joven almirante Zeno. La bruma del archipiélago se disipaba con lentitud, dejando entrever formaciones rocosas que parecían emerger de la misma memoria del océano. Zeno observaba con cautela, pero también con una sensación creciente de asombro. El mapa no solo señalaba rutas y territorios desconocidos, comenzaba a revelar un propósito que trascendía lo geográfico. Cada símbolo, cada línea y cada artefacto flotante respondían de manera que parecía reflejar el tiempo mismo, como si los días y las noches se doblaran ante la voluntad del mapa. Las jornadas se volvían confusas, el sol podía elevarse y descender en cuestión de horas, mientras la luna aparecía inesperadamente, iluminando figuras que antes habían permanecido ocultas en las sombras de la niebla. La tripulación, aunque acostumbrada a tormentas y fenómenos extraños, se veía ahora enfrentada a la percepción de un tiempo que no obedecía reglas humanas, y todos comprendieron que estaban navegando más allá de la geografía y la física conocida, en un espacio donde la realidad se mezclaba con el misterio. Entre las olas y los susurros del viento, señales celestiales comenzaron a manifestarse. Constelaciones olvidadas, que solo Zeno había logrado reconocer gracias a los símbolos del mapa, aparecían en formaciones que parecían dirigir la nave hacia puntos específicos. Cometas brillaban con trayectorias precisas, y estrellas fugaces trazaban líneas invisibles que coincidían con los patrones del mapa. Cada fenómeno parecía confirmar la autenticidad del viaje, reafirmando que no estaban en un trayecto ordinario, sino en una travesía destinada a revelar secretos antiguos y verdades que habían permanecido ocultas durante siglos. La tripulación, aunque sorprendida, empezaba a comprender que sus decisiones y su intención influían directamente en la respuesta del mapa, como si la conciencia colectiva de quienes navegaban estuviera siendo medida, probada y guiada hacia un destino trascendente. Ante este fenómeno extraordinario, Zeno enfrentó la primera gran decisión crítica desde que la expedición había partido: continuar siguiendo el mapa hacia lo desconocido o regresar al mundo familiar, seguro y limitado por la experiencia conocida.
La elección no era simple, el retorno ofrecía estabilidad y certeza, pero dejaría los secretos del mapa intactos, negando la oportunidad de revelar verdades que podrían cambiar la historia y la comprensión del mundo. Seguir adelante significaba arriesgar vidas, desafiar fenómenos que desafiaban la lógica y adentrarse en un espacio donde el tiempo y la percepción se entrelazaban de manera impredecible. Tras meditar y observar las señales del cielo y las reacciones del mapa, Zeno tomó la decisión con la determinación que lo había caracterizado durante toda su vida: seguir adelante. Su voz firme ordenó continuar la travesía, inspirando a la tripulación a confiar en la guía del mapa y en su propio valor, recordándoles que lo desconocido era la única senda hacia la revelación. A medida que la nave avanzaba, el mapa se volvió aún más interactivo y misterioso. Las rutas se trazaban en el aire con luces fugaces. Los artefactos flotantes respondían a la pureza de intención de quienes los rodeaban, y el océano parecía abrir caminos solo para quienes demostraban disciplina, respeto y audacia. Cada decisión, cada maniobra y cada acción eran medidas, evaluadas y recompensadas con nuevas señales y descubrimientos. La travesía alcanzaba ahora un nivel de complejidad que desafiaba no solo la navegación, sino la percepción misma de la realidad, obligando a la tripulación a integrar intuición, conocimiento y ética en cada paso. Zeno, consciente de que la última fase del descubrimiento estaba cerca, comenzó a preparar a la tripulación para lo que se avecinaba. Las instrucciones no eran simples, debían mantenerse unidos, observar con atención los patrones del cielo y del océano, y actuar siempre con claridad de intención. Cada miembro debía entender que cualquier error podía alterar la percepción del tiempo o desviar la nave de su rumbo hacia lo desconocido. La anticipación crecía. Sabían que el final de la travesía traería consigo secretos capaces de reescribir mapas, historias y la comprensión misma del mundo. El paisaje comenzó a transformarse. La niebla, antes impenetrable, se abrió parcialmente, dejando entrever un territorio que parecía fuera del tiempo y de la memoria histórica. Montañas, valles y costas aparecían con formas que recordaban fragmentos de mapas antiguos y leyendas, pero que también mostraban estructuras y símbolos que ningún historiador había registrado. Cada formación parecía diseñada para enseñar, guiar o advertir a quienes se acercaban con la intención correcta, y Zeno comprendió que la travesía había alcanzado un momento donde el conocimiento, la percepción y la acción debían unirse en perfecta armonía. Mientras la nave avanzaba, constelaciones y artefactos respondían con claridad, alineándose con los símbolos del mapa y creando un efecto visual que parecía señalar un destino final. La tripulación observaba en silencio, cada uno comprendiendo que estaban siendo testigos de un fenómeno que combinaba la precisión del cosmos con la intención humana. La experiencia reforzaba la sensación de que el mapa no era un simple instrumento de navegación, sino un ente místico, capaz de interactuar con la mente, el corazón y la voluntad de quienes se aventuraban más allá de lo conocido. Zeno se detuvo un instante en la proa, respirando la brisa salada y observando cómo el horizonte comenzaba a revelar más detalles de la tierra prometida. Comprendió que la preparación para la última fase no era solo física o intelectual, exigía claridad moral, valor espiritual y la capacidad de percibir señales que trascendían la lógica convencional. La misión había alcanzado un nivel donde la travesía misma se convertía en aprendizaje, donde cada paso era tanto un descubrimiento como una prueba de carácter. Con el mapa desplegado y los símbolos brillando suavemente bajo la luz de las estrellas que emergían entre la niebla, Zeno sintió que la culminación estaba cerca. Cada indicio, cada señal celestial y cada reacción del océano confirmaba que estaban en el camino correcto, y que el siguiente paso los llevaría a la revelación definitiva, el descubrimiento de un lugar que existía fuera del tiempo, donde los secretos del mapa, la historia olvidada y la comprensión profunda de la realidad se unirían en un único momento épico. La tripulación, aunque exhausta, comprendía la magnitud del desafío y la importancia de mantener la unidad y la intención pura. Cada gesto, cada maniobra y cada observación se volvía crucial, cada miembro debía actuar con precisión y conciencia,
porque el mapa respondía no solo a coordenadas, sino a la sinceridad, la disciplina y la valentía de quienes lo seguían. La travesía estaba a punto de alcanzar su clímax, y Zeno sabía que todo lo aprendido hasta ese instante, los naufragios, los guardianes míticos, la civilización perdida, los artefactos y las pruebas morales, convergería para revelar la verdadera esencia del mapa Zeno. En ese instante, mientras la niebla se retiraba lentamente y el horizonte comenzaba a mostrar la primera claridad del destino final, el almirante comprendió que lo que se aproximaba no era solo un descubrimiento geográfico, sino una transformación completa de la percepción de la realidad. Cada miembro de la tripulación estaba ahora no solo en una expedición, sino participando en un rito de revelación que unía historia, mito, ética y misterio en una experiencia que ningún ser humano había vivido antes. El mapa, en ese momento, brillaba con intensidad, como si reconociera la determinación, la pureza de intención y la preparación de Zeno y su tripulación. La última fase estaba próxima, y con ella, la promesa de un conocimiento capaz de cambiar no solo mapas y rutas, sino la historia y la comprensión de la humanidad misma. La travesía hacia lo desconocido alcanzaba ahora un punto de inflexión, donde la valentía, la sabiduría y la percepción se unirían para revelar el secreto más profundo que el Atlántico había custodiado durante siglos. La bruma final se abrió como un velo sagrado, y ante los ojos del almirante Zeno apareció la tierra que ningún mapa había registrado, ni historia alguna osaba nombrar, la isla del tiempo perdido. Su silueta parecía surgir directamente del mito, con costas bañadas por un mar que reflejaba tanto el pasado como posibles futuros. Cada formación rocosa, cada colina y cada valle parecía suspenderse en un tiempo propio, donde los segundos se doblaban y la percepción se deformaba sin romper la armonía del lugar. Era un territorio oculto, inaccesible por medios convencionales, y su descubrimiento confirmaba todas las sospechas que Zeno había tenido desde que el misterioso mapa apareció entre sus manos en Venecia. Al desembarcar, la tripulación sintió un asombro profundo y reverente. Cada paso que daban sobre la tierra parecía resonar con un eco antiguo, como si caminaran entre las memorias de civilizaciones que habían comprendido la astronomía, la geografía y la navegación mucho antes de que los hombres registraran sus hazañas. Tallados en piedras, paneles y estructuras abandonadas se encontraban registros avanzados, diagramas de constelaciones desconocidas, rutas de navegación imposibles de calcular con instrumentos tradicionales, y mapas del Atlántico y del mundo que desafiaban la comprensión. Zeno comprendió que habían hallado no solo un lugar geográfico, sino un compendio de conocimiento guardado celosamente a través de eras, esperando a que alguien capaz y digno lo descubriera. Mientras exploraban, el mapa comenzó a brillar con intensidad, señalando rutas hacia lugares que hasta hoy permanecen secretos. Nuevas coordenadas aparecían, conectando la isla del tiempo perdido con archipiélagos remotos, costas ocultas y territorios que la historia oficial jamás registró. Zeno comprendió que la misión no terminaba allí, el mapa era un legado vivo, un puente entre el conocimiento antiguo y las generaciones futuras. Cada línea, cada símbolo, cada ruta trazada tenía un propósito, y quien poseyera la sabiduría y la integridad para interpretarlo tendría en sus manos la posibilidad de explorar y comprender lo que el mundo convencional aún ignoraba. La tripulación, exhausta pero fascinada, comprendió la magnitud de lo que habían logrado. No solo habían sobrevivido a tormentas sobrenaturales, criaturas míticas y pruebas morales que desafiaban la razón, habían alcanzado un lugar que transformaba la percepción misma de la realidad. Cada miembro se dio cuenta de que su hazaña iba más allá de la aventura. Habían recibido un legado que implicaba responsabilidad. La comprensión del mapa, la preservación de sus secretos y la transmisión de los conocimientos adquiridos se volvieron un deber sagrado, un honor que requería cuidado, prudencia y respeto por la historia y el misterio que ahora custodiaban. Zeno, al frente de la tripulación, meditaba sobre lo vivido mientras el viento susurraba entre las hojas y olas que parecían inmóviles en la eternidad del lugar. La travesía había cambiado a todos,
la percepción del tiempo, del espacio y de la historia se había transformado. Lo que antes parecía imposible ahora se volvía alcanzable, y la comprensión del mundo se expandía más allá de los límites de la experiencia humana ordinaria. La aventura había sido, en esencia, una lección de humildad, coraje y sabiduría. El conocimiento verdadero se encuentra no solo en lo que se ve, sino en lo que se percibe, en lo que se comprende y en la intención con que se actúa. Al preparar el regreso, la tripulación entendió que su viaje ya no pertenecía solo a ellos. Cada experiencia, cada descubrimiento y cada visión obtenida debía ser preservada y compartida con aquellos que tuvieran la integridad para entenderla. El retorno al mundo conocido no era un simple regreso físico, era una transformación de percepción. Cada puerto, cada estrella y cada corriente marina adquiría ahora un significado renovado, y la historia que contarían tendría la fuerza de un relato capaz de inspirar a generaciones futuras. Zeno sostuvo el mapa con reverencia, observando cómo los símbolos y rutas brillaban suavemente, como si reconocieran la victoria del valor, la inteligencia y la intención pura de la tripulación. Habían cruzado mares de misterio, enfrentado lo imposible y descubierto territorios que ningún hombre había registrado. Y aunque regresaban a la realidad cotidiana, cada marinero sabía que el viaje los había cambiado para siempre. La percepción de la historia, la geografía y la naturaleza de la existencia misma se había expandido, y la experiencia vivida se convertiría en legado. Mientras la nave se alejaba de la isla del tiempo perdido, el océano se calmaba, y la bruma se cerraba lentamente, protegiendo los secretos que habían descubierto. Zeno miró hacia atrás una última vez, comprendiendo que habían sido testigos de un fenómeno que unía conocimiento, mito y realidad, y que su viaje, aunque concluido físicamente, continuaría en la memoria y en la historia que ahora estaban destinados a preservar. El retorno al mundo conocido se realizó con una mezcla de nostalgia y satisfacción. Cada miembro de la tripulación experimentaba la transformación interna. El miedo había sido reemplazado por respeto, la duda por certeza, y la incredulidad por sabiduría. Los relatos que contarían, aunque parcialmente ocultos por prudencia y discreción, se convertirían en leyenda, en inspiración para quienes osaran desafiar lo desconocido con coraje y rectitud. Zeno, al timón, comprendía que el verdadero tesoro no era la isla ni los artefactos encontrados, sino la comprensión profunda del mundo y de la humanidad que la travesía les había otorgado. El mapa Zeno, ahora más que nunca, se mostraba como un legado vivo, capaz de guiar a futuras generaciones hacia descubrimientos imposibles, siempre que los buscadores actuaran con pureza de intención, valor y sabiduría. Así, mientras las olas mecían la nave en su regreso, la historia del almirante Zeno y su tripulación se convirtió en una epopeya que trascendía el tiempo y el espacio. La travesía había unido mito, realidad y conocimiento en un solo hilo conductor, demostrando que la verdadera exploración no consiste únicamente en descubrir tierras desconocidas, sino en comprender la interconexión de todo lo que existe, la relación entre intención, acción y percepción, y el legado que queda cuando quienes se atreven a lo imposible regresan transformados para iluminar la historia. Con su experiencia. El océano, silencioso y majestuoso, parecía ahora reconocer su hazaña. Las constelaciones, los artefactos y los símbolos del mapa brillaban con suavidad, recordando a Zeno y a su tripulación que la aventura continúa más allá de la travesía física, en cada decisión, en cada acto de coraje y en cada búsqueda de conocimiento. La isla del tiempo perdido quedaba detrás, protegida por niebla y misterio, mientras ellos regresaban al mundo ordinario, llevando consigo la certeza de que habían vivido algo que alteraría para siempre la manera en que los hombres perciben la historia, la geografía y la maravilla del universo. La travesía del almirante Zeno culminó no con la conquista total de todos los secretos, sino con la sabia decisión de preservar el misterio. Aunque la isla del tiempo perdido y sus artefactos revelaban un conocimiento que desafiaba la historia y la percepción humana, Zeno comprendió que la divulgación completa podría desatar peligros o confusión entre quienes no estuvieran preparados para comprender la magnitud de lo hallado.
Por ello, solo una publicación parcial del mapa fue hecha, suficiente para guiar a buscadores dignos, dejando enigmas deliberadamente sin resolver, como desafíos para futuras generaciones de exploradores. El legado de Zeno se consolidó como inspiración inquebrantable. Su nombre y su hazaña se convertirían en referencia obligada para quienes deseaban combinar valor, sabiduría y curiosidad en la búsqueda de lo desconocido. Investigadores, marinos y estudiosos del misterio encontrarían en sus crónicas un modelo de disciplina y audacia, y la historia de su travesía se transformaría en un faro que unía exploración, ética y aprendizaje profundo. La familia Zeno, que durante siglos había custodiado mapas, rutas y leyendas, asumió un papel aún más sagrado: convertirse en guardiana de secretos olvidados. Los conocimientos, artefactos y coordenadas que habían sido descubiertos quedaron bajo su protección, transmitidos solo a quienes demostraran la integridad, pureza de intención y valor necesarios para entenderlos y respetarlos. Así, la herencia Zeno no solo aseguraba la preservación de la historia, sino que actuaba como un filtro ético, permitiendo que los misterios del mundo continuaran desafiando a aquellos dignos de enfrentarlos. En el silencio que siguió al retorno, Zeno reflexionó sobre el verdadero significado de la travesía. Comprendió que el conocimiento era mucho más valioso que el oro o la fama. Poseer información, mapas o secretos sin la intención correcta no ofrecía poder real, solo vacío. La verdadera riqueza residía en la comprensión, la capacidad de actuar con sabiduría y la habilidad de respetar y proteger lo que el mundo ofrece. Cada experiencia vivida, cada prueba superada y cada señal descifrada confirmaba que el valor y la ética eran los verdaderos tesoros que podían transformar la historia y el mundo. Al finalizar la travesía, mientras el mapa reposaba sobre la mesa de Zeno, parecía palpitar con vida propia, recordando a todos que su propósito no había concluido. El mapa permanecía intacto, cargado de secretos y enigmas, esperando al próximo buscador de maravillas que tuviera la determinación, la curiosidad y la pureza de intención necesarias para emprender un viaje que desafiaría el tiempo, la percepción y la historia misma. La leyenda de Zeno se convirtió en un hilo que unía generaciones, un recordatorio eterno de que el misterio es tan valioso como el descubrimiento y que la grandeza reside en aquellos que se atreven a explorar lo desconocido con respeto y coraje. La historia de la isla del tiempo perdido, los artefactos imposibles y los secretos del mapa Zeno quedó, así, como una epopeya sin fin, un legado de audacia y sabiduría que seguiría inspirando a exploradores y soñadores por siglos, siempre recordando que el verdadero viaje no termina al alcanzar la Tierra, sino en la transformación de quienes se atreven a buscarla. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.